Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave en nuestro ordenamiento constitucional: cómo responde el Estado cuando las cosas se ponen realmente feas. Es un tema fundamental, sobre todo si se está estudiando o preparando una oposición. Vamos a desgranarlo. A ver, pensemos por un momento. ¿Qué ocurre cuando una crisis supera por completo los mecanismos habituales? Bueno, pues la Constitución española, que es muy previsora, no deja esto al azar. Tiene una especie de caja de herramientas de emergencia, con instrumentos de distinta intensidad para cada situación. Vamos a ver cómo funciona. Y el punto de partida, la piedra angular de todo esto, es el artículo 116. Este artículo es el que nos presenta los tres niveles de respuesta: alarma, excepción y sitio. Cada uno está pensado para un tipo de crisis diferente, con poderes distintos y, lo que es más importante, con controles distintos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el estado de alarma, subiremos de nivel con el de excepción y el de sitio, luego los pondremos frente a frente para que las diferencias queden clarísimas y terminaremos viendo los frenos que tiene el sistema. ¡Vamos al lío! Bueno, pues empezamos por el más conocido, el estado de alarma. Este es el primer nivel, la primera herramienta que se utiliza cuando hay una alteración grave de la normalidad. Pero, ojo, sin que llegue a romperse el orden constitucional. Y que quede claro que esto no se puede activar por cualquier cosa. La ley es muy específica. Hablamos de situaciones muy concretas: grandes catástrofes como un terremoto, crisis sanitarias como hemos visto, que de repente los servicios esenciales se paralicen o que haya una escasez brutal de productos básicos. El procedimiento, en este caso, es rápido. El gobierno tiene la iniciativa y puede actuar de inmediato. Pero, y esto es muy importante, su poder tiene un límite de tiempo muy claro: 15 días. Si necesita más, tiene que ir sí o sí al Congreso a pedir autorización. Ahí está el control democrático. Y aquí tenemos una de las distinciones más importantes, de esas que caen siempre en los exámenes. ¡Mucha atención! Durante el estado de alarma, los derechos fundamentales no se suspenden, solo se pueden limitar. La diferencia es enorme. Se puede limitar la libertad de circulación, por ejemplo, pero el derecho en sí mismo sigue existiendo, no desaparece. Venga, subimos un peldaño en la escalera de la gravedad. El estado de excepción se activa cuando la crisis ya no es solo una alteración, sino que supone una amenaza seria para el orden público, para los derechos y para el funcionamiento de nuestras instituciones. Aquí los motivos son, lógicamente, mucho más serios. Entramos en un escenario donde los poderes ordinarios del Estado se han quedado cortos para mantener el orden, cuando los derechos de las personas o el funcionamiento de la democracia están realmente en peligro. Fijaos en el cambio radical en el procedimiento. Aquí el gobierno no puede actuar por su cuenta. Tiene que pedir permiso al Congreso antes de declarar nada. El control parlamentario es previo y muchísimo más estricto. La duración también es mayor, un máximo de 30 días, que se pueden prorrogar una sola vez por otros 30. Y ahora sí, ahora ya no hablamos de limitar, sino de suspender derechos. Y el salto cualitativo es gigantesco. Esto significa que se puede detener a alguien hasta 10 días sin el control judicial inmediato, se puede entrar en un domicilio, intervenir comunicaciones sin orden de un juez. El poder del Estado aumenta de una forma muy significativa. Y llegamos al último nivel, al más grave de todos. El estado de sitio es la medida constitucional definitiva. Está reservada para esas amenazas que ponen en jaque la propia existencia del país. El supuesto es único y es extremo. Estamos hablando de una insurrección, de un acto de fuerza que atenta directamente contra la soberanía de España, su integridad territorial o el propio orden constitucional. Es una situación límite que no se puede afrontar por ninguna otra vía. En este punto, el poder se desplaza casi por completo al legislativo. El gobierno solo puede proponerlo. Es el Congreso, y por mayoría absoluta nada menos, quien tiene la potestad de declararlo, de decir cuánto dura y bajo qué condiciones. Es la máxima garantía democrática para la medida más extrema que existe. Muy bien, ya hemos recorrido los tres estados. Ahora vamos a la parte más importante para que todo quede grabado: ponerlos cara a cara. Porque es justo en las diferencias donde está la clave para entenderlo todo perfectamente. Esta tabla es oro puro para entenderlo. Fijaos en la progresión. ¿Quién declara? En alarma, el gobierno. En excepción, el gobierno, pero pidiendo permiso antes. Y en sitio, directamente el Congreso. Se ve clarísimo cómo el poder se va desplazando hacia el Parlamento a medida que la situación se agrava. Y lo mismo pasa con los derechos. Empezamos limitando y acabamos suspendiendo. Pero si hay una diferencia, que es la línea roja, la que de verdad separa el estado de excepción del de sitio, es esta. Tiene que ver con las garantías mínimas que tiene cualquier persona detenida. En el estado de excepción, esas garantías se mantienen. En el de sitio, pueden llegar a suspenderse. ¿Y qué es exactamente el artículo 17.3? Pues es el derecho básico de toda persona detenida a saber de qué se le acusa y a tener la asistencia de un abogado.
Suspender esto es una medida de una gravedad extraordinaria, porque deja a la persona en una situación de indefensión total frente al Estado. Claro, ante semejante despliegue de poder es normal preguntarse, bueno, ¿y qué impide que esto se descontrole? Pues la propia Constitución establece una serie de candodos, de salvaguardas, para asegurar que el sistema democrático sobrevive a la crisis. Esta es la red de seguridad del sistema. Punto 1 y fundamental. El Congreso no se puede disolver. Nunca. Así el control parlamentario está siempre garantizado. Además, el resto de poderes del Estado siguen funcionando. Y lo más importante, el gobierno no tiene carta blanca. Sigue siendo responsable legalmente de todo lo que haga. La propia Constitución lo dice con estas palabras. No puede ser más claro. No hay impunidad. La responsabilidad del gobierno y de sus agentes permanece intacta. Es la garantía final de que el poder, incluso en estas circunstancias tan extremas, siempre está sometido a la ley. Y ahí lo tenemos, un sistema gradual, controlado y con garantías para hacer frente a las peores crisis. Y esto nos deja con la gran pregunta para la reflexión. ¿Dónde está el equilibrio exacto entre la seguridad del Estado y la protección de las libertades de todos? Ese es el gran dilema que estas herramientas constitucionales intentan resolver. Muchas gracias por la atención.